¿Qué tal? En este video les mostraré un tema que vi al momento de hacer el video anterior con respecto a la configuración de la frecuencia RTX, en este caso aplicándola a un R2 que utiliza el software de Terrasync como software de campo. Bien, para esto nos vamos acá donde dice MS Corrections y vemos que está operando como RTX autónomo. ¿Okay? En este caso, cuando opera como RTX auto o autónomo, tiene que ver que coge el satélite automáticamente y se conecta a este satélite que se llama RTX SAT, que en el video anterior vimos que corregimos por el custom, que tiene el valor de frecuencia y audio nuevo. Vamos a entrar acá a Terrasync. En teoría el equipo ya está configurado, no en teoría, en la práctica ya el equipo está configurado para usar RTX custom o RTX personalizado. En este caso lo pongo en inglés porque el software básicamente de fondo trabaja en inglés, así que debemos configurarlo en inglés. Vamos a ponerlo custom, como vemos acá, y aquí aparece pronto que está buscando para rastrear el satélite por la nueva configuración. Ya está rastreándolo en la frecuencia en los radios nuevos. Nos vamos acá en Terrasync a configuración, configuraciones de tiempo real, y en configuraciones de tiempo real nos vamos acá a la llave o herramienta para entrar a las configuraciones. ¿Okay? Y acá vamos donde dice el nombre auto. Al buscar en la lista le digo hecho, lo puedo dejar así, o le digo simplemente cambio el valor en el listado. ¿Qué sucede si lo dejo en auto? Si le doy en GNSS, el sistema automáticamente me lo va a cambiar de la configuración del receptor que tengo actualmente a la configuración auto, y va a conectarse al satélite RTX SA con la frecuencia y audio que ya no van a estar operando a partir del 30 de diciembre del 2020. Ok, para corregir esto puedo volver a entrar y hacer la modificación, pero el software Terrasync siempre se va a imponer con la configuración que yo le tengo puesta al interno del receptor. Ok, si esto pasa, pues lo que va a pasar, debemos configurarlo o hacer las modificaciones en el equipo, en este caso en el Terrasync, para hacer los cambios adecuados y que funcione correctamente. Como ven, no dice RTX, solamente dice esperando corrección en tiempo real, y no va a hacer ningún tipo de conexión porque ya la frecuencia y los audios que estoy configurando no están en funcionamiento. Bien, vamos a darle configuración solamente para revisar que desconectamos el GPS, dejamos el GPS desconectado y salimos del Terrasync para iniciar la configuración. Voy a dejar un link en la descripción de la página que voy a utilizar para la descarga del archivo RTX que vamos a proceder a editar, que sería este, satrtx.ini. ¿Okay? También como la dirección de búsqueda dentro del controlador usando el centro de dispositivo Windows Mobile. Este es el archivo original. Como ven, acá vemos que tienen las 4 configuraciones: Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia, con sus respectivos nombres, sus respectivas frecuencias. ¿Okay? Y ahora este mismo archivo lo voy a editar y le voy a agregar unos componentes para que funcione, que igual también los dejaré en la descripción los componentes. Como ven, acá están las modificaciones. La primera modificación, ya no tenemos 4 satélites para rastrear, sino 5. Agregamos un último que se llama Latin American Custom, y acá solamente llegaba hasta Asia Pacific, que ese sería el nuevo que agregamos. Debemos agregarlo en inglés, por lo que le comenté que el sistema de fondo solamente trabaja en inglés, no en español. Y acá vemos la lista de frecuencias, que son 4, y acá vamos a tener 5 agregando la nueva frecuencia, que es la que vemos acá. Debe agregarse de esa misma forma, ya que el sistema no entiende de puntos, sino que él delimita el punto automáticamente. Usando el centro de dispositivo de Windows Mobile, nos vamos a la siguiente carpeta: archivo de programa, Common File, Trimble, y acá nos vamos donde está la carpeta de config. Vamos entonces, reemplazamos el archivo como les comenté usando la interfase. Una vez ya reemplazado, podemos volver al software. ¿Okay? En este caso al Terrasync y en la parte de la interfase web del R2 para verificar que los cambios se aplicarán correctamente. Vamos acá, vemos que aquí está en auto. Vamos a Terrasync. Recuerden que para aplicar los cambios de archivos ini debe estar el Terrasync cerrado. Okay, aquí abrimos Terrasync, se abre el software, nos vamos de estado a configuración,
configuración en tiempo real. Nos vamos a la herramienta. En la herramienta nos vamos acá donde dice auto. Seleccionamos acá Latinoamérica Custom, que fue el que creamos nuevo. Seleccionamos ahí y le damos, vemos que está la frecuencia y la velocidad de audio aplicada. Damos el teclado, confirmamos, le damos hecho y ahora nos volvemos a conectar. Como ven, está en auto RTX satelital, o sea, satélite Latinoamérica. Ahora él debe aplicar esas modificaciones al R2 y ya quedaría listo. Y como ven, ya las aplicó y de una vez quedó recibiendo RTX. Bien, espero que el video le haya sido de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.